¿Te has preguntado si Jesús nació realmente el 25 de diciembre? Vamos a comenzar. Actualmente existe un supuesto debate respecto de la fecha en la que nació Jesús y seguramente entre estos días 24 y 25 de diciembre vamos a tener en las redes sociales el típico meme que dice que no solamente Jesús nació el 25 de diciembre, sino muchas otras divinidades de otras religiones como Buda o mejor dicho Siddhartha Gautama, algunos dioses dentro de la mitología hindú y dentro de otras mitologías. Y con esto pretenden restarle valor a la Navidad o tratar de decir que la Navidad es una fecha inventada. Primero que nada tenemos que aclarar un punto. La iglesia no celebra fechas, sino que la iglesia celebra acontecimientos. Por lo tanto, este 25 de diciembre hemos de celebrar el acontecimiento del nacimiento del Mesías, no tanto la fecha del nacimiento del Mesías. Sobre esto sí tenemos que citar que existen varios errores respecto de la datación. Por ejemplo, actualmente existe la creencia generalizada de que Jesús nació hace 2019 años. Sin embargo, más o menos en el año 550 y tantos, un monje de nombre Dionisio el Exiguo fue el que hizo este cálculo en el que situaba el año 0, el año 1 como el nacimiento de Jesús, y que esto sirvió para posteriormente las actualizaciones de los calendarios que nos darían el día de hoy la fecha de 2019 partiendo del supuesto nacimiento de Jesús. Sin embargo, el día de hoy nadie acepta esta fecha como el verdadero nacimiento, sino que la sitúan entre 6 y 8 años antes de lo que nosotros consideraríamos el año 1. Es decir, Jesús no nació hace 2019 años, sino hace 2024 años, una cosa por el estilo. Esto es un consenso aceptado tanto dentro de la Iglesia Católica como dentro de otras iglesias y asimismo dentro de la historia. De hecho, el Papa Benedicto XVI es uno de los que ha explicado más ampliamente por qué no se debe aceptar esta fecha como la del nacimiento de Jesús. Sin embargo, nos trasladamos al problema de si Jesús nació o no el 25 de diciembre. Los defensores de la fecha tradicional del 25 de diciembre como el nacimiento real de Jesús dicen que es imposible que, por ejemplo, María no supiera qué día había nacido su hijo y que por lo tanto los primeros cristianos no hubieran celebrado esta fecha. Sin embargo, cuando contemplamos algunas de las festividades o de los calendarios que mantenían algunos de los antiguos padres de la iglesia como Tertuliano o Irineo de León, ellos no citan la fecha de la Navidad, es decir, son los calendarios más antiguos que tenemos y aún así no se cita la fecha exacta de la Navidad. En la iglesia copta, esta fecha originalmente dentro de los primeros 200 años se celebraba el 20 de mayo y en otras iglesias se celebraba durante diversos momentos. Es hasta más o menos el siglo V que se da específicamente la celebración de la fecha el 25 de noviembre como una fecha litúrgica, en tanto que antes del concilio de Nicea, el primer concilio de la iglesia que celebra Constantino, ya se había establecido popularmente como desde el año 220 la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Pero ¿de dónde surge el error de situar la fecha de Jesús el 25 de diciembre? Primero que nada, hay teorías que dicen una antigua tradición judía que consideraba la celebración o el recordatorio de los profetas el día de su muerte. Por ejemplo, antiguamente se creía que Jesús había muerto un 25 de marzo. La fecha también es un poco controvertida, incluso Benedicto XVI no sabe cuándo exactamente, más bien no es que no sepa, es que pone a debate cuándo realmente, según los evangelios sinópticos y según el evangelio de Juan, se dio la crucifixión de Jesús, si fue durante la Pascua o previo a la Pascua. Sin embargo, esto nos hace pensar que no se sabe exactamente la fecha de la crucifixión de Jesús. Sin embargo, se considera que el mismo día que murió Jesús también fue concebido, es decir, el 25 de marzo, que si nosotros recordamos, en la iglesia celebramos la Anunciación y por lo tanto de la Anunciación se festeja la encarnación de Jesús en María por obra del Espíritu Santo. 9 meses posteriormente a esto sería el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y de esta manera la tradición judía se continuaba, siendo que el profeta nació y murió el mismo día, el 25 de marzo. Fue concebido y murió el mismo día, el 25 de marzo, y nació 9 meses después, el 25 de diciembre.
Si contemplamos otro tipo de cosas como las visiones de Ana Catalina Emmerich, que es una beata austriaca, vemos que ella sitúa el nacimiento de Jesús en marzo y no en diciembre. Entonces constantemente encontramos estas discrepancias respecto de cuál es el verdadero nacimiento de Jesús. Sobre esto, ¿qué es lo que tenemos que repetir? La Iglesia celebra acontecimientos y no fechas específicas. Por lo tanto, el 25 de diciembre celebramos el acontecimiento de Jesús, pero no la fecha específica de su nacimiento por los posibles errores que puedan existir respecto de la datación. Ahora, una teoría bastante aceptada entre las redes sociales y entre las personas que no necesariamente conocen de historia de la Iglesia es que el 25 de diciembre se fijó para opacar o para retomar la idea de una festividad que se celebraba el mismo 25 de diciembre, una festividad pagana para los romanos, que era la festividad del Sol Invictus. Esta festividad más o menos la voy a explicar. Es una festividad muy antigua que se retoma desde Persia y después posteriormente va a ser adoptada por Grecia con el dios Helios, que es el dios del sol, y que posteriormente, más o menos en el año 275, es establecida por el emperador Aureliano como una festividad la más importante de Roma, que comenzaba con la Saturnalia, que la Saturnalia era las festividades donde daban gracias al dios Saturno, que era el dios de las semillas, porque en ese tiempo se agradecían las cosechas y las semillas que se habían recibido sobre el año, y bueno, estaba realizada por toda una serie de festivales que se llamaban calendas y donde se daba gracias al dios Saturno, que es donde comenzaba la Saturnalia el 17 de diciembre y terminaba el 22, y del 22 al 25 de diciembre se realizaban las festividades del Sol Invictus, que es identificado con Mitra, que es un dios que el culto mitraico viene desde tiempos persas y posteriormente se va inculcando dentro de la mitología griega y también dentro de la mitología romana. La idea es que el 25 de diciembre venía el nacimiento del sol. Recordemos que Roma es un país agricultor, es un país guerrero, pero es un país agricultor y también mantiene muchas de sus deidades relacionadas con la naturaleza. Por lo tanto, entre el 22 y el 25 de diciembre, el sol mantiene una posición estática en el cielo y parece como si hubiera muerto. Y el 25 de diciembre se vuelve a mover y alcanza su punto más alto dentro del invierno, porque el 21 de diciembre, sabemos, entre el 20 y el 21 de diciembre entra el equinoccio de invierno. Entonces, en ese momento, en el hemisferio norte tenemos la entrada del invierno con este solsticio que se da el 21 de diciembre. Hacia el 25 vendría otra vez el punto más alto del sol y por eso sería el nacimiento del Sol Invictus, es decir, el sol que venció. Posteriormente viene una competición entre los cultos paganos y los cultos cristianos, porque recordemos que Constantino, con el edicto de Milán, tolera el cristianismo y posteriormente Teodosio, con el edicto de Tesalónica, convierte la religión cristiana católica en la religión oficial del Imperio Romano. Posteriormente viene Julián el Apóstata, que va a tratar de suprimir los cultos cristianos y le va a tratar de dar una amplitud al culto al dios Sol, y posteriormente va a venir este conflicto entre los cristianos y los paganos para ver qué festividad tenía más fuerza. Esto lo podemos encontrar en múltiples autores de los siglos 3, 4 y 5 que relatan cómo existe este conflicto entre cristianos y paganos para ver cuál culto. Hacia el siglo V el culto a Mitra y los cultos mitraicos, y hacia el dios al Sol Invictus desaparecen por completo, quedando la Navidad fijada el 25 de diciembre como la conocemos hasta nuestras fechas. Es importante que nosotros nos demos cuenta que no se puede defender de forma radical y absurda una festividad en la fecha que nosotros creemos, porque nuestro calendario incluso ha tenido múltiples modificaciones. Recordemos que aproximadamente hasta 1400 y tantos nosotros manejábamos el calendario de Julio César, el calendario juliano, y que posteriormente entró en vigor el calendario gregoriano, que hizo toda una modificación de los calendarios en virtud de adaptar la exactitud de nuestro calendario al año solar, es decir, los 365, 66 días, más la actualización cada 4 años por los minutos que se van perdiendo al final del año. Esas son cuestiones que no vamos a explicar, pero que también nos deberían tomar en cuenta para pensar que una fecha no es específica porque
el calendario incluso ha ido cambiando. De hecho, la Iglesia Ortodoxa celebra el nacimiento de Jesús hasta el 6 de enero, en el que nosotros celebramos la Epifanía, que si lo piensan, la Epifanía, que es la manifestación de Dios a los hombres, pues es prácticamente lo mismo que la Navidad, porque en la Epifanía lo que se está dando es la manifestación de Dios ante la humanidad, que es en la figura de lo que nosotros conocemos como los Reyes Magos. Por lo tanto, ese día la Iglesia Ortodoxa celebra tanto la Epifanía como la Navidad, y por lo tanto es porque ellos mantienen el calendario gregoriano, y para ellos el 25 de diciembre cae realmente en nuestro calendario, que es el 6 de enero. Entonces, esto nos tiene que más o menos darnos cuenta que el 25 de diciembre nosotros celebramos la festividad litúrgica, la solemnidad litúrgica de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, pero no significa que históricamente la Natividad se haya dado un día 25 de diciembre, y mucho menos del año 1 por el error de datación de Dionisio el Exiguo. Espero que les haya gustado este video y espero que lo compartan con muchas personas para que puedan encontrar el verdadero significado navideño. Les deseo excelentes fiestas y un gran año. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.